Pasen a sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Ahí en negrilla, en su Biblia, dice un título arriba en negrilla que dice prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Ese capítulo de Filipenses habla de las metas para la vida. Hay metas que Dios ha establecido para la iglesia y los creyentes, las cuales debemos cumplir, y si seguimos los parámetros que están en esos versículos, vamos a lograr esas metas si el Señor permite. Antes de continuar, quiero darle un contexto de las actividades que Dios hace y manda hacer en ese libro, para que usted logre esas metas. Todo lo que ha leído desde el capítulo 1 y 2, voy a resumírselo. En el capítulo 1 y 2, fíjese las actividades que hay en el capítulo 1 y 2 para que sea posible lograr esas metas. La número 1, las oraciones que Dios nos ha mandado hacer diariamente y muy seguidamente tienen que ver con el propósito de Él para que logremos las metas de la madurez. Eso es lo primero. Fíjese que un aspecto de las oraciones en las cuales oramos con frecuencia y seguidamente es para que logremos las metas que Dios se ha propuesto en nuestra vida. Eso es lo primero. Lo segundo, el hecho que Cristo vive en nosotros, y por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El hecho de vivir Cristo en nosotros es para impulsarnos a lograr esa meta de la madurez propuesta por Dios. Por eso está Cristo en nosotros. Y ahí mismo, una de las razones por las cuales Cristo se humilló y vino a vivir acá con nosotros fue para servirnos de ejemplo, para que mediante la humillación de Él como modelo para nosotros logremos la madurez que Dios se ha propuesto en nuestra vida. Un ejemplo más. El ejemplo de los líderes, llámese Pablo, Timoteo, Epafrodito. El ejemplo de ellos es para motivar a los creyentes para que logren la madurez. Al fin y al cabo, debemos lograr la madurez hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en el capítulo 3 de Filipenses, tiene que ver con las metas que debe lograr el creyente. Todo lo que sigue son las recomendaciones, lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para que logremos la madurez que Dios está queriendo en nosotros. Hay una cantidad de consejos que voy a mencionar por versículos para que logremos esta madurez. Pasen al versículo 1. Note el verbo gozaos. Note el verbo gozaos en el Señor. Interprete la frase, gozaos en el Señor. Mire, eso es desarrollar el gusto del ánimo en las relaciones con Cristo y los hermanos. Desarrollar el gusto del ánimo en las relaciones, ya sea con Cristo o con los hermanos. Debemos experimentar el placer de estar juntos. Y eso es lo que tiene que ver con el gozo. El gozo está relacionado con personas. Es para disfrutar la compañía de los hermanos en Cristo. Eso es lo primero. Fíjese en la palabra, a mí no me es molesto. La palabra molesto. Eso es evitar el encogimiento o reducción de las enseñanzas por causa de las dificultades. La palabra molesto tiene que ver con el encogimiento o reducción social de una persona a causa de la oposición.
Le doy ejemplos. Mire, por causa de la resistencia, la oposición, algunas personas evitan hacer evangelismo y algunas personas evitan enseñar a otras por eso, por causa de tanta resistencia y oposición. Entonces viene el encogimiento o la reducción social, reducción en la enseñanza, reducción en el evangelismo, por tanta oposición y controversia dentro de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que las molestias reducen las relaciones fraternales en el ministerio. Eso es lo que estoy diciendo, que está en el versículo 1. Pasen al versículo 2. Porque el versículo 2 habla de unos obstáculos que se pueden presentar en las metas que Dios ha propuesto para su vida. Hay obstáculos. Las metas y los objetivos que trazamos nunca son sin obstáculos. Siempre hay cosas para vencer, para vigilar y para seguir a pesar de ellas. Y ese versículo menciona unas 2, 3 cosas que están en el versículo y las detallo para que vean que hay obstáculos en las metas. Para que usted logre su desarrollo, su madurez, Dios ha permitido obstáculos en su vida. Y voy a mencionarlo. Fíjese en la frase, guardaos de los perros. Note la frase, guardaos de los perros. Ese verbo, guardaos, cámbielo por el verbo vigilar, que es guardarse, equivale a vigilar. Vigile a los perros. Eso es una manera más sencilla de interpretar, de entender lo que está pidiendo Pablo a los filipenses. En lugar de guardaos, cambie el verbo ese por vigilar, mire o vigile a los perros. Y está hablando de los perros que están en el contexto de la iglesia. Y ya le explico esa frase. Mire, los judíos en la cultura judía, ellos consideraban que los gentiles eran los perros. Ese término, dentro del contexto del Antiguo Testamento, dentro de la ley, es considerado como inmundo. Un perro era un animal inmundo. Un perro no tenía derecho a entrar al templo y un perro no tenía salvación jamás. Y ese es el concepto que tenían los judíos de los gentiles. Para ellos, solamente los salvos eran ellos como pueblo judío y los gentiles no tenían derecho a la salvación. Eran considerados perros, es decir, animales inmundos o seres inmundos. Esa es la frase, guardaos de los perros. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia? Guárdense de los gentiles que están camuflados dentro de la iglesia, haciéndose pasar por creyentes cuando realmente son seres inmundos, sin purificación, sin conversión a Cristo. Y esa es la explicación de vigilar los perros o vigilar los gentiles que se encuentran dentro de la iglesia y que se reúnen como iglesia. Siguiente frase, guardaos de los malos obreros. Usó el mismo verbo. Guardaos ahí es vigilar los malos obreros. Y los malos obreros son los líderes impíos que se encuentran dentro de la iglesia. Escuche con atención. Dentro de la iglesia hay cantidad. Pablo dijo en Corintios que la mayoría son líderes que no son creyentes y se encuentran trabajando y administrando y predicando y enseñando dentro de las congregaciones. Y él los llama ahí los malos obreros. También hay que vigilar entonces personas que realmente no son creyentes y se encuentran dentro de la iglesia y están liderando grupos y congregaciones. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién llamaban mutiladores del cuerpo en la época? A los que promovían la circuncisión, esta operación que hacían los judíos bajo la ley que fue impuesta a Abraham, ¿recuerdan? Esto llegó a ser un problema para los judíos
porque ellos consideraron que las personas que no se circuncidaban no eran salvas. Es decir, la circuncisión era como el sello de garantía que otorgaba la salvación a las personas. Y por lo tanto, llegaron a depender de esto para su salvación. Y ahora Pablo les dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo, que para interpretar esa frase significa lo siguiente: guárdense de los promotores de la circuncisión, como si la circuncisión fuera el requisito de Dios para salvar a los creyentes. Entonces van a guardarse de tres grupos. Número 1, personas naturales dentro de la iglesia que no son creyentes, pero se hacen pasar por creyentes. 2, líderes que están promoviendo dentro de la iglesia sus actividades y no son creyentes. Puede contabilizar ahí desde teólogos hacia abajo hasta diáconos y cualquier persona que se hace pasar por creyente, ejerce funciones de liderazgo dentro de la iglesia sin ser creyente. Y 3, los judaizantes, promotores de la circuncisión, como si esta fuera requisito para entrar al cielo. Él dijo que deben guardarse de estos tres grupos. Pasen al versículo 3. Pasen al versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión que en el Espíritu servimos a Dios. Él está sugiriendo lo siguiente. Lo que hay entre líneas sugiere lo siguiente. Mire, hay que abandonar los rituales de la ley, los reglamentos. Hay que abandonar los rituales de la ley. Y en el caso nuestro hay que abandonar los reglamentos. Y en lugar de eso, vamos a depender del Espíritu Santo. Mire, los ritos de la religión no van a salvar a ninguna persona. El Salvador es Cristo. Y las personas que depositan la fe en Cristo se salvan, independiente de los ritos, ya sea de la ley o de las congregaciones evangélicas. Los ritos religiosos no salvan. Pudiera decirlo de la siguiente manera. Mire, ser católico o ser evangélico no salva a nadie. El Salvador es Cristo y las personas se salvan por medio de la fe, independiente de la religión. Ser religioso no salva a nadie. Por eso dice, porque nosotros somos los de la circuncisión en el Espíritu. Nosotros somos los que dependemos. Nuestro rito es depender del Espíritu Santo. Ese es nuestro rito. Y fíjense en la siguiente frase. Servimos a Dios. Ese verbo, servimos ahí, tiene que ver con el servicio religioso bajo la dependencia de Dios. Nuestro servicio como creyentes en la iglesia debe ser bajo la dependencia de Dios. Y les doy ilustración y ejemplo para que entienda mejor qué es eso de servir bajo dependencia. Cuando hagan evangelismo, cuando estén evangelizando personas, mire, háganlo bajo el control del Espíritu Santo. Cuando den enseñanzas bíblicas, compartan la Biblia con otras personas, háganlo bajo el control del Espíritu Santo. Cuando hagan sus oraciones, háganlo bajo el control del Espíritu Santo. Y cualquier actividad que hagan para el Señor, debe hacerlo bajo el control del Espíritu Santo. No cumpla ritos religiosos independiente de la dependencia, porque no sirve. Cualquier ritual que hagamos sin depender de Dios, sin la energía de Dios, no tiene recompensa en el tribunal de Cristo aquel día. Y esa es la implicación de servimos a Dios. Y la última frase que está ahí, nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Cristo. La idea es esta. Deje que Cristo exprese su exaltación por medio de usted. Permítale a Cristo
la exaltación, la fama, que corra por medio de usted. En otras palabras, que las personas que lo vean a usted realmente vean a Cristo en usted. Y esa es la manera de gloriarse en la exaltación de Cristo. Que cualquier opinión que den de usted, realmente esa opinión está basada porque las personas vieron que Cristo está en usted y se está expresando por medio de usted. Y en resumen, lo que está en este versículo es lo siguiente. Se debe dejar de depender de los ritos de la carne. Los esfuerzos personales bajo el control de la carne no sirven para lograr las metas que Dios ha establecido para la iglesia. Es un desperdicio de tiempo. Es un esfuerzo inútil. Esos esfuerzos naturales no ayudan. En el versículo 4 menciona algunos peligros para las metas de la vida. Hay peligros. Mientras avanzamos, hay peligros. Todas las personas tienen sus propios peligros. Fíjense un peligro general en el versículo 4. Todos nosotros tenemos motivos para confiar en nuestra propia carne. Sin excepción, todas las personas tienen razones y motivos para confiar en su propia carne. Generalmente pensamos que somos superiores a los demás. Quizás es verdad que en algo excedemos a otros, pero no es motivo bíblico para gloriarnos, porque realmente la obra es de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Entonces hay peligros. En cualquier momento podemos encontrarnos dependiendo de la carne, del mundo y Satanás, y luego pensamos que esas obras son nuestras, y esos son peligros.